El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. De David, cuando huía delante de Absalom, su hijo. Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Shelah. Mas tú, Señor Adonai, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió de su monte santo. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesucristo. En la última noche, detrás del momento que habían tomado esa cena donde Jesucristo terminó la cena, el Pesach del Antiguo Testamento. Y cuando Judas salió, porque Judas estaba presente cuando partieron el pan, sí, pero detrás de eso, Jesucristo mojó el pan en esas hierbas amargas, se lo dio a Judas y dijo, lo que tengas que hacer, hazlo. Salió rápidamente, todos pensaban que como él llevaba el dinero, era el tesorero, pensaban que él iba a dar a los pobres algo. Pero no era eso, no iba a por esas monedas, iba a ir a recibir 30 monedas, con las cuales luego se compró un campo, un trozo de campo del alfarero, que luego lo iban a usar como cementerio para los extranjeros. Judas salió para entregar a Jesucristo a los soldados del sumo sacerdote. Y entonces cuando Judas salió, Jesucristo tomó la copa y dijo, esta copa, este vino, es la señal de mi sangre, del nuevo pacto. Significa que Judas estuvo presente cuando se partió el pan, pero no cuando se compartió la copa del nuevo pacto. En aquella noche habían dos que iban a negar a Jesucristo. Uno iba a oír en su corazón la acusación y se iba a ahorcar, que era Judas. El otro iba a oír la voz de un gallo que le trajo a memoria las palabras del Maestro. Antes que el gallo dos veces cante, tú me habrás negado 3 veces. Pero había una diferencia entre esos dos que negaron a Jesucristo en aquella noche. Uno tomó el pan, pero el otro participó de la copa del Nuevo Testamento, del pacto bajo la gracia. Uno iba a ser restaurado, uno iba a ser preguntado 3 veces, ¿me amas más?
Y Jesucristo le dio a conocer que la gracia nunca se aparta de nosotros. Si no fuera por la gracia de Jesucristo, nadie de nosotros cristianos ni podíamos ser salvos ni estar salvo. Imposible. Y en aquella noche, cuando iban de camino del monte de Sión, aquel lugar, aposento alto, antes de llegar al lugar del jardín Getsemaní, esa palabra en arameo, la prensa de aceite, que estaba al pie del monte de los olivos, esa prensa que iba a sacar el aceite que contiene toda aceituna, pero solo se saca con presión. Y antes de llegar a aquel lugar dijo Jesucristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, confiad en mí, yo he vencido el mundo. Jesucristo venció el mundo por su vida, y Jesucristo venció al diablo por su muerte. Porque Jesucristo, cuando murió por nuestros pecados. El apóstol Pablo dice que Jesucristo era el que no conoció pecado. Pedro dice el que no hizo pecado. Y Juan dice en quien no había pecado. Fue llevado a una cruz, desnudo, a las puertas de Jerusalén. Imaginaros, queridos oyentes, imaginaros esto. En un lugar muy pequeño, Galilea, Judea, Samaria, en ese lugar pequeño, un hombre que nunca con sus propias manos escribió un libro religioso, pero dijo unas palabras que son impresionantes. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Ese carpintero de Galilea, ¿quién no iba y se lo podía imaginar? Que ese hombre era Dios, personalmente Dios, que vino a la tierra para salvar a todos aquellos para el cual Él tenía un amor que nosotros no tenemos idea. Si algo conmueve a Dios el Padre con nosotros es su amor, su cariño. Dios el Padre nos ama, nos aprecia. Jesucristo nos ama. Tenemos tanto valor en sus ojos que la única forma de salvarnos era que Él mismo dé su vida por nosotros. Él murió para que nosotros podamos vivir. Él fue apartado, alejado, para que nosotros nos podamos acercar. Él recibió el castigo para que nosotros recibiésemos paz. Él llevó nuestras enfermedades para que nosotros podamos ser sanos hoy. Jesucristo, Él es el Hijo del Dios viviente. Jesucristo, el Hijo unigénito, o como dice en español, unigénito, en griego, monogenes. El único que tenía Dios todavía con esos genes. Genes que nunca habían pecado. Genes que nunca
se habían sometido a Satanás, al mundo, a la tentación. Y a este mundo fue Él enviado, tan cerca con nosotros que su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando Jesucristo en aquella última noche, antes de llegar a la prensa de aceite que con su peso y presión saca el aceite de la aceituna, de repente dice: en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, en mí tendréis paz. En la vida como cristiano es interesante que puedes tener las dos cosas a la misma vez. Puedes tener interior una paz que proviene del amor de Dios. Y sabes, querido oyente, mire, cuando hablo del amor en su forma más pura, limpia, que nosotros, si no lo experimentamos, no tenemos idea. Cuando hablamos del amor, no hablamos de un amor teológico, frío, de un amor platónico, teorético. No. El amor se siente. El amor te sana. El amor te restaura. El amor te busca. El amor te espera. El amor tiene paciencia. El amor nunca pierde la fe en la persona. Porque una de las formas más fuertes del amor es nunca perder la esperanza. ¿Y el amor de Dios el Padre se puede sentir? ¿Sí? Pues claro, Él es amor. Dios el Padre nos ama, nos aprecia. Y Jesucristo dijo: en mí tendréis paz, pero en el mundo tendréis aflicción. Esa palabra aflicción, en griego hay dos palabras que expresan la aflicción. Principalmente dos, hay tres, pero en este estudio bíblico quiero compartir contigo qué hacer cuando un cristiano siente presión. ¿Qué hacer cuando sientes ese agobio, ese ataque? Déjame primero explicar de qué o a lo que me estoy refiriendo. Porque existen diferentes formas de sentir ansiedad. Porque presión tiene como fruto ansiedad. Porque la presión te puede llevar a dos lugares. O te lleva a la depresión o te lleva a la oración. La misma presión a una persona lo puede llevar a una profunda tristeza y desesperación, pero otra persona que siente lo mismo puede convertir esa presión en una cercanía de oración que trae la solución. ¿Qué significa tener presión? Hay diferentes formas de tener presión. Hay una forma de tener presión que es sana y es la señal que estás haciendo las cosas bien y que has comprendido las cosas bien. En esta vida, en el trabajo, en el esfuerzo, serás recompensado muchas veces al nivel que estás dispuesto de soportar dolor y presión. Toda responsabilidad en algún momento trae presión.
Hay una presión exterior que en el griego se llama thlispis y significa pisotear la uva, la aceituna. Thlispis significa la presión que obliga a una uva a dar lo que contiene, a una aceituna a liberar lo que hay dentro. Y luego hay otra forma de presión que en el griego antiguo se llama stenojoría. Hay otra que se llama desesperación, pero quiero en estas dos palabras quedarme con vosotros en este estudio bíblico que me encantaría enviarte para que aprendas lo que hacer cuando tienes presión. ¿Qué hacer cuando tú sientes presión? ¿Qué hago yo cuando siento presión? Déjame ir poco a poco para que comprendas tu propia vida. ¿Sabes? Cuando tú comprendes tu propia vida, tu propia situación, muchas veces las cosas ya se resuelven solas. Hay dos formas de presión, de sentir ansiedad. Principalmente hay dos palabras, una es thlispis y una es stenojoría. En griego se diferencia en el Nuevo Testamento la presión exterior de la presión interior. Hay una presión que es de afuera. Es una presión que te trae la vida, la responsabilidad. Esa presión, esa aflicción, en griego se llama thlispis y significa recibir tanta presión que la aceituna desate o deje fluir el aceite. Es interesante que en situaciones difíciles muchas veces es el momento cuando descubres lo fuerte que de verdad eres. Momentos de presión revelan lo que hay en el corazón. Muchas veces tú no sabes lo que hay en el corazón hasta que no haya presión. Una situación extremadamente estrésica. Hay una presión que viene de afuera. Esa presión, muchas veces, sin que te des cuenta, es casi una bendición. Porque la presión sobre la uva machaca la uva. Antiguamente, yo he visto incluso en Galicia, en España, pisotear la uva. Pisotear la uva para que el jugo salga. Eso es lo que pasa en tu vida. Cuando tienes aflicción, ¿te sientes pisoteado? Afligido. Pero si reaccionas bien, en vez de machacarte, van a sacar lo más fuerte que hay en ti. Esa profunda confianza en el Señor. La aflicción de afuera se siente cuando uno toma responsabilidad. Hay personas que dicen, yo no quiero trabajar. Yo quiero vivir del cuento. Hoy en día es fácil vivir de cuento. Y a mí me han dicho literalmente, yo no quiero trabajar. Yo solo quiero tener mi teléfono, en serio, me lo han dicho, no uno, me lo han dicho varios. Quiero tener mi teléfono, quiero ver unas películas, de vez en cuando comer, dormir y ya está. Y yo le he dicho, me parece muy bien. Si tú quieres vivir así, hazlo. Pero luego,
no reclames que tú quieres lo mismo que yo tengo, porque yo me esfuerzo y yo trabajo. Otra vez, ¿tú quieres vivir así? Sin responsabilidad, sin luchar en esta vida. Y queridos, en esta vida hay que luchar. Hay que luchar por lo que quieres alcanzar y hay que luchar por proteger lo que ya alcanzaste. Por eso, cuando uno quiere avanzar en la vida, tú vas a tener presión, te lo prometo. Una presión exterior que no pocas veces proviene de una envidia diabólica de las personas que te rodean. Bullying, desprecio. Por eso, en esta vida, no puedes tener lo uno sin tener lo otro. Si quieres avanzar en el trabajo, no solo tienes la presión de hacer el trabajo bien, sino también tienes la presión de soportar a aquellos que te rodean, que no quieren hacer su trabajo bien. ¿Cuántas veces en una empresa hay personas que frenan completamente una empresa? Familia, ministerio, iglesias, equipos de fútbol. Viene alguien, se pone las pilas, trabaja bien, y los otros, en vez de ser animados para hacerlo como esa persona, luchan contra esa persona con maldad y envidia. Y la persona que quiere hacerlo bien, de repente tiene que soportar la dureza del trabajo y la dureza del corazón de otras personas. Muchas veces no te dejan trabajar en paz. La envidia es un compañero de trabajo que va sin tener contrato a todos los trabajos. La envidia está bajo contrato, en todos los trabajos lo hay. El libro de Proverbios y Cantares dice, y Eclesiásticos dice, hagas lo que hagas, si lo haces bien, siempre provoca envidia. Envidia muchas veces en el trabajo es la señal que las cosas están cambiando, que ha venido alguien para cambiar las cosas. Y hay que soportar esa presión, la hay que soportar. Lo repito otra vez, en esta vida uno se tiene que poner las pilas. Uno tiene que trabajar de lo que sea. Y hay que ponerse las pilas y ser disciplinado. Por eso existe una presión exterior que viene de afuera. Pero luego hay otra que es por dentro, que casi no lo puedes explicar. Es un afán. Es un dolor que casi no se puede explicar. Es una presión que no tiene lenguaje, pero se percibe. La palabra presión, aflicción en hebreo, es literalmente la palabra corazón estrechado. Cuando quieren estrujar tu corazón. Cuando dicen en los salmos, el Señor conoce las aflicciones de mi corazón. En hebreo dice, el Señor conoce las estrechuras de mi corazón. Y el salmista dice, ensancha mi corazón
para que yo pueda caminar los caminos de tu palabra. Importante es reconocer de dónde viene la presión. Porque no hay una vida, querido oyente, sin preocupaciones. Preocupaciones no siempre es algo malo. Preocupaciones es la señal de personas que han tomado responsabilidad. Cuando uno trabaja para otra persona, tiene la presión del jefe o la jefa. Pero cuando eres autónomo, tienes la presión que solo tú llevas, que no pueden comprender. No te dan más dinero. Sí, eres tu jefe, te felicito, pero tienes que saber que mientras los otros se van sin preocupaciones, una persona con responsabilidad se lleva el trabajo en la mente, en el corazón, en los sentimientos, a casa, a los sueños, a las vacaciones. Eso es algo que gente que no tiene responsabilidad nunca va a comprender. Pero hoy quiero compartir con vosotros qué es lo que pasa cuando uno siente verdaderamente presión diabólica. Porque conocemos la presión del trabajo, la ansiedad de querer tener las cosas. Pero hoy, queridos, con vosotros, quiero concentrarme en estos últimos minutos. ¿Qué hacer cuando uno siente presión diabólica? Y déjame explicar lo que es esto. Cuando yo no era cristiano, yo no me podía imaginar que en el día que que el Señor me salvó, nadie me lo dijo. Me incorporó a un ejército que está en una guerra que no tenemos idea. En la palabra de Dios hay tres cosas: la lucha, la batalla y la guerra. Según el apóstol Pablo, la lucha es individual, la que tú luchas solitariamente en tu día a día. La batalla es la batalla de la iglesia de Jesucristo. Y la guerra es la guerra del reino de los cielos. Y si tú eres cristiano, antes o después tú vas a sentir ataques, aflicción, presión, que no se puede explicar. Tú lo sientes porque tu vida espiritual está activada. Cuando tú no conoces al Señor, tienes que saber que nosotros, el ser humano, somos compuestos, somos un espíritu con un alma en un cuerpo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. El cuerpo puede sentir la presión de esta tierra. Subes al monte, tienes menos presión, bajas para abajo, al mar muerto, sientes más presión del aire y de la atmósfera. En tu alma sientes la presión de la vida, pero en tu espíritu, que es activado cuando el Señor te perdona los pecados, el Espíritu Santo activa tu espíritu. De repente eres sensible para el mundo espiritual. Y de eso quiero
hablar unos cuantos minutos porque muchas veces confundimos la presión del trabajo, de la vida, de la familia, y no nos damos cuenta de una cosa. Mayormente los demonios no provocan la presión, pero sí se aprovechan de ella. Ellos saben que la vida trae presión, trae preocupación, y muchas veces ellos no tienen que hacerlo, pero ellos se aprovechan del momento. Yo no sé si tú has visto los tranvías en San Francisco que suben las cuestas para arriba. El tranvía está lleno, pero uno o dos de estos matados siempre corre y se sujeta al tranvía de afuera. ¿Lo habéis visto? En el último escalón. No pagan, pero se aprovechan. Lo mismo esos poderes diabólicos. Ellos no han provocado que el tren de la presión en tu vida camine, pero cuando lo ven funcionar, saltan encima y se aprovechan del momento. David, en Salmo 3, cuando dice Salmo de David, ese título es en hebreo realmente palabra de Dios. En la Biblia alemana, inglesa, española, el primer versículo de Salmo 3 dice: oh Señor, ¿cuántos han multiplicado mis adversarios? Bueno, ahora tienes que saber que esa palabra adversarios normalmente en hebreo se llama Satanás. Cuando dice Salmo 3, el título, la Biblia española, Reina Valera, dice oración matutina. El de otro día pregunté qué significa matutina. Me explicaron que es oración por la mañana. No te voy a contar una cosa. A mí mis enemigos no me atacan solo por la mañana, también de día, de noche y todo el día. El verdadero título inspirado por el Espíritu Santo se llama Salmo de David. Cuando huía delante de su hijo Absalón, ¿de cuántas personas David huía? Una. Pero ahora oye. Huye de una persona, pero oye lo que dice: oh Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación. Es interesante, querido oyente, que en esta vida algunas veces tienes un enemigo visible. En el trabajo, en la familia, en tu entorno, es un enemigo visible, pero detrás del enemigo visible hay un ejército de enemigos invisibles. Lo mismo que el Gadareno. Él era visible, pero 2000 demonios eran invisibles. Muchas veces en la vida, alguien visible de carne y sangre te ataca. Pero el problema no es la persona que te ataca visible. Es la persona invisible que está detrás de la persona. Y si tú quieres cambiar la situación con la persona visible, tienes que ocuparte en oración con la persona invisible. David, en un momento, la segunda carta de Samuel, capítulo 11, en el tiempo donde los reyes iban de guerra, David se quedó en casa, se levantó por la tarde, algo que no hizo cuando era pastor de ovejas, cuando estaba huyendo de Saúl. Cuando David tenía presión, él tenía otro estilo de vida. Se levantaba por la mañana, como dice Salmo 5, versículo 4. Por la mañana vas a oír mi voz. Salmo 63. Eloi, Eloi, mi Dios eres. Por la madrugada te busco.
Pero cuando David era rey, yo voy a contar una cosa, querido oyente. Mi pregunta no es si sabes sobrevivir tiempos malos. Mi pregunta es si sabes sobrevivir tiempos buenos. A mí, hermanos de Centroamérica, Honduras, Guatemala, Colombia, Bolivia, Perú, me han contado, pastor, yo lo estaba pasando mal en mi país y yo traje mi familia para acá. ¿Y cuántas veces he oído decir esto? Mis hijos, que yo traje de mi país para acá, para protegerlos de la violencia, de la pobreza, de la vida dura. Ahora son peor que en mi país. ¿Y sabes por qué, querido? Porque la vida fácil produce personas difíciles. Le va muy bien. En sus países tenían que sobrevivir el día a día de la violencia, del peligro, de las bandas, de las drogas, de la escasez. Y los papás con gran amor trajeron a sus hijos. Porque como todo buen padre, querían darle un mejor futuro a sus hijos. ¿Y cuántos hijos han venido para acá? Y entre comillas, se han comportado peor que en su propio país. Yo lo he oído. No lo digo, lo he oído porque me lo han dicho personalmente. David, en tiempos difíciles, él buscaba al Señor. David sabía sobrevivir el desierto. Pero una mujer en el palacio le partió el cuello. Hemos aprendido a sobrevivir guerras interiores, exteriores, aflicciones. Pero nadie nos enseñó a sobrevivir los buenos tiempos. Porque los buenos tiempos, en los buenos tiempos, muchos se olvidan de la iglesia, de su fe, de su Señor. Ya no es necesario venir y adorar y a buscar al Señor, porque parece que ya lo tienen todo. Ahí te das cuenta que nunca tuvieron una relación con el Señor. David, perseguido por Saúl, hacía vigilias. Algún día me encantaría darte una enseñanza sobre los salmos de guerra, de aflicción, que David escribió. Aproximadamente, más o menos 68 salmos mínimo. Y en tiempos de guerra, David era un hombre que tenía las pilas puestas. Pero en tiempo de lujo, se levantó por la noche, por la tarde. Sobre las 3, las 4 de la tarde se levanta de la cama. Algo que nunca había hecho en su juventud. Y cuando no estás donde tenías que estar, vas a ver lo que no tenías que ver. Si tú estás en un lugar donde no tenías que estar, vas a huir y vas a tener tentaciones que no tenías que tener. Porque de la tentación a la tentación no se le reprende, a la tentación se le huye. Tienes que huir de la tentación. Al diablo se reprende. De la tentación tienes que huir. David huye, pero cuando es joven, él sabe buscar al Señor, pero cuando es mayor,
el palacio es una vida llena de lujo. David hace lo que hizo, trajo sus consecuencias. El profeta Natán dijo: mira, David, mi rey, había en una ciudad un hombre, tenía muchas cabras, ovejas y mucho. Pero en la misma ciudad había una familia. Tenían una ovejita. Esa ovejita comía del mismo plato que esa familia pobre. Dormía con ellos. La cuidaban como un hijo. Pero un día el hombre rico recibió visita. Y en vez de sacrificar una de sus ovejas, le quitó la oveja a esa familia pobre. David saltó del trono y dijo: la persona que ha hecho eso es un hijo de la muerte, dice en hebreo. Condenado a la muerte. Un hijo de la muerte. Y pagará 4 veces. Y Natán dijo: tú eres el que va a pagar 4 veces. Y fue así. Su hija Tamar fue violada por su hermano. Ese hermano, luego Absalom lo mató. Luego Absalom se levantó contra el padre. Y luego, cuando David tiene 71 años, su último hijo, Adonía, también se levantó contra el padre. Lo que David dijo, 4 veces pagó. 4 veces fueron las consecuencias. Hoy no. Bajo la gracia el Señor te perdona y te libera de las consecuencias. Otra vez, bajo la ley recibías perdón, pero las consecuencias las pagabas. Hoy en día es algo que es incomprensible en la gracia. El Señor te libera del pecado y de las consecuencias. Y entonces su hijo Absalom espera 11 años. No subestimes la paciencia de gente mala alrededor tuya. Se levanta Absalom, uno, pero con él se levantó mucha gente que estaba infeliz con David. ¿Sabes? Hay un versículo en la Biblia que es impresionante y es este. Atención. Cuando David estaba bien con el Señor, oye lo que dice la Biblia. Y es igual lo que hacía, el pueblo estaba feliz con él. Cuando tu relación con el Señor está bien, todo está bien. Pero cuando tu relación con el Señor está mal, todo va mal. Todo, absolutamente todo. Y David dijo: Señor, uno me persigue, pero percibo la presión de muchos. Tú en el trabajo también, en la familia, alguien se levanta contra ti. Es una persona, pero tú percibes la presión de muchos. Un día cuando a mí me pasó semejante cosa, te voy a dar un consejo. Siempre que sientas presión, nunca te escapes del Señor. Es el momento más tú debes de buscar al Señor. Cuando sientes presión, enciérrate en la palabra. Cuando sientes presión, ven a la casa de Dios. Cuando sientes presión, levanta tus manos hacia el cielo, tus ojos hacia los montes y tu voz hacia esta vida. ¿De dónde vendrá mi ayuda? No te dejes hundir, ahogar por la presión. No, levántate. Porque hay diferentes formas de presión. Hay una forma de presión, es cuando estás conquistando tierra, terreno, cosas en tu vida. Hay momentos donde uno conquista y hay otros momentos donde uno defiende lo que ha conquistado. Eso en la carta de los Efesios, el apóstol Pablo le llama estar firme. Uno anda y corre para conquistar, pero luego uno tiene que estar firme para defender y proteger lo que ha conquistado.
En nuestra vida es así. Sientes presión cuando estás conquistando, pero también sientes presión cuando estás defendiendo lo que has conquistado. Y en un momento de mucha presión y ataques en mi vida, hace muchos años, aprendí una cosa. Pase lo que pase, busca al Señor, lee su palabra en voz alta, pon una alabanza, una adoración, enciende la radio para oír predicaciones o miras en YouTube, Instagram, busca cosas del Señor. No te llenes con basura, la basura te hunde más todavía. Busca las cosas del sonido, el sonido de la fe. Busca el sonido de la fe en los mensajes. Y cuando luches contra esos poderes diabólicos, tengo una buena noticia. David dice, muchos son los que se han levantado contra mí, muchos dicen lo que no hay ayuda para mí. Pero cuando yo estaba una vez en esa situación, el Señor me dio Jueces 6, versículo 16. Leyendo, resaltó este versículo. Me dijo, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y el Señor me enseñó, los madianitas eran muchos, pero cuando Gedeón luchó contra ellos, era como solo luchar contra un solo hombre. Y el Señor me enseñó que ese solo hombre era lo que el Señor Jesucristo en Mateo 12, 29-30, Marcos 3, versículo 27, Lucas 11, le llama el hombre fuerte. Si quieres ganar a ese ejército de demonios, tienes que atar el hombre fuerte. Hay momentos, querido oyente, mire, donde no hay escapatoria, creo que se llama en español, de la presión. Hay que pasar. Hay situaciones que hay que pasarlas, punto. Ya puedes ayunar lo que quieres, puedes orar lo que quieres. No. Hay momentos que tienes que pasarlo. Eso la Biblia le llama perseverancia. Pero hay momentos donde no tienes que pasar esa situación. ¿Cómo lo sabes? Uno lo percibe por su relación al Señor. Pero hay una estrategia como el Señor quiere atacarte. ¿Sabes cómo se llama? Cansancio. El enemigo, la vida, el mundo, esos poderes diabólicos, algunas veces tu entorno, sabe que si estás agobiado, cansado, no funcionas como funcionarías normalmente. Por eso ten cuidado de gente que te quiere agobiar, que son enviados, son usados por el mismo diablo, no tanto, pero los demonios. Porque Satanás no es omnipresente. Y el enemigo usa personas para cansarte, agobiarte. Y cuando estás en ese estado, entonces es el momento cuando viene la presión máxima. Algunos dirán, pastor, ¿usted conoce eso? ¿Usted conoce presión? ¿Presión? Yo me llamo con apellido presión. Porque tú no puedes tener en esta vida lo uno sin tener lo otro. En esta vida, si quieres alcanzar algo, hay que luchar por las cosas. Josué 11, versículos 18, 19, dice que ninguna ciudad hizo paz con Josué. Todo lo tomó en guerra. En esta vida hay que casi luchar por todo. Por tu esposa, familia, por tus sueños, por tus metas.
Y quiero decirte de todo corazón, cuando sientas presión, no huyas, acércate al Señor. Proverbios 18, versículo 10. Torre fuerte es el nombre del Señor. El que habita en la intimidad del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Siempre que sientas presión, no te rompas la cabeza, no te culpas, huye a su palabra, escóndete en su palabra, en su casa, no dejes de congregarte y tú verás como esa nube oscura desaparece de tu vida. Porque todo lo que he dicho hoy, esta mañana cuando me levanté, el Señor puso en mi corazón que habían personas que necesitaban justo estas palabras.